más llamativo del tráiler es que el interés de Tunkai por KVLSM ha trascendido la simple cercanía y ha llegado a un punto en el que amenaza directamente la relación entre Homer y KVLSM. Incluso el simple hecho de que Tunkai le compre un regalo a KVLSM es suficiente para enfadar profundamente a Homer. Por lo tanto, parece que la verdadera batalla en el nuevo episodio no solo será entre los dos hombres, sino que también girará en torno a la decisión de KVLSM. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Tunkai? Tunkai podría querer sacar provecho de los problemas de KVLSM con Homer. Los celos y el retraimiento de Homer le brindan una gran oportunidad a Tunkai, especialmente en un momento en que KVLSM está pasando por un momento difícil emocionalmente. La constante presencia de Tunkai a su lado podría confundirla aún más. Así pues, el plan de Tunkai podría no ser dañar directamente a KVLSM, sino debilitar el vínculo entre Homer y ella. ¿Por qué se distancia Homer? Uno de los puntos de inflexión más importantes del episodio es, sin duda, Homer. Su distanciamiento tras ver el interés de Tunkai por KVLSM demuestra la intensidad de su amor por ella. Pero el problema de Homer no se limita a los celos. Para él, la cuestión se transforma en, ¿de verdad que me elige a mí? Por lo tanto, el distanciamiento silencioso de Homer, en lugar de gritar, es mucho más peligroso, porque este tipo de distanciamiento podría convertirse en una gran explosión más adelante. De hecho, fuentes cercanas al episodio también afirman que el regalo de Tunkai incomodó a Homer y que éste se irá distanciando gradualmente de KVLSM. En mi opinión, al ver el tráiler, la historia no se centra únicamente en el interés de Tunkai por KVLSM. El verdadero problema radica en que el equilibrio entre KVLSM y Homer comienza a romperse con la aparición de Tunkai. El tráiler lo deja muy claro a través del comportamiento de Homer. Si bien su incomodidad es evidente, la incertidumbre de KVLSM sobre cómo reaccionar sugiere que la relación se enfrentará a una dura prueba en el próximo episodio. En mi opinión, lo fundamental del acercamiento de Tunkai a KVLSM es que no debe interpretarse como un simple enamoramiento pasajero. Tunkai está actuando con mucha cautela. En lugar de hacer una gran confesión, podría estar intentando afianzarse en la vida de KVLSM, atraer su atención, sobre todo, evaluar los problemas entre ella y Homer. Por lo tanto, cuando hablamos del plan de Tunkai, no necesariamente nos referimos a un plan para perjudicar a KVLSM. Lo más peligroso es que Tunkai intente ahondar la brecha entre KVLSM y Homer, porque la mayor ventaja de una tercera persona en una relación es minar la confianza mutua. A medida que la incomodidad de Homer con Tunkai aumenta, la presión sobre KVLSM también se incrementará. Es probable que KVLSM llegue al punto de preguntarse, ¿qué he hecho? Sin embargo, es difícil afirmar que Homer tenga toda la razón, porque la tendencia de KVLSM a ver a cada hombre que entra en su vida como una amenaza podría desgastarla con el tiempo. Creo que ese podría ser el propósito principal del guión. A medida que Homer se pone más celoso, KVLSM se distanciará. A medida que KVLSM se distancia, Tunkai se acercará, y a medida que Tunkai se acerca, Homer se pondrá aún más celoso. En otras palabras, podría surgir una crisis que se retroalimenta. No debemos olvidar el carácter de KVLSM. KVLSM ha tomado decisiones basándose principalmente en sus propias convicciones. No es fácil de manipular. Por lo tanto, no creo que Tunkai pueda influir fácilmente en ella. Sin embargo, la debilidad de KVLSM reside en otro lugar, su necesidad de ser valorada y comprendida. Si Homer decide retraerse en lugar de expresar sus sentimientos durante este proceso, Tunkai podría, por el contrario, convertirse en la persona que apoya a KVLSM. Ahí es cuando las cosas se ponen realmente peligrosas. Porque KVLSM puede que no se enamore de Tunkai, pero el hecho de que la escuche, esté ahí para ella y le demuestre atención constantemente podría hacer que la diferencia entre ella y Homer sea más evidente. Creo que uno de los detalles más importantes del tráiler es que el comportamiento de Homer será cuestionado cada vez más. El silencio de Homer puede parecer orgullo a primera vista, pero en realidad podría ser miedo a perderla. Está siendo duro con Tunkai porque teme perder a KVLSM, pero si no puede explicárselo correctamente, podría debilitar su relación por su propia culpa. En este punto, Tunkai tiene una gran ventaja. Puede que Tunkai ni siquiera necesite enfrentarse directamente a Homer para ganarse a KVLSM. Los propios errores de Homer podrían convertirse en la mayor arma de Tunkai. Esta es una de las posibilidades más sólidas que he deducido del tráiler. Espero que KVLSM marque un límite más claro con Tunkai en el próximo episodio. Sin embargo, no creo que esto tranquilice a Homer, porque ahora podría surgirle otra pregunta.
¿De verdad KVSM se está distanciando de Tunkai o hay algo que me está ocultando? Si esta sospecha crece, la situación irá más allá de los celos y se convertirá en una crisis de confianza. Además, al analizar la estructura narrativa de Cranberry Servet, es muy posible que pequeños problemas de relación se conviertan posteriormente en grandes conflictos que involucren a sus familias. Por lo tanto, creo que el interés de Tunkai en KVSM no se quedará en una simple historia romántica secundaria. Otro aspecto destacable es la sospecha de Fatih. Su búsqueda de ciertas verdades sobre la vida de Basak y las dudas que surgen en su mente sobre el padre de Semo demuestran que la serie se prepara para revelar varios secretos simultáneamente. Aquí, mientras los guionistas dirigen la atención del espectador al triángulo Tunkai-KVSM-Omer, podrían estar preparando una nueva revelación impactante a través de Fatih. En particular, la persona que Fatih ve y su conexión con Basak es, en mi opinión, un detalle que podría tener graves consecuencias en episodios posteriores. Porque Fatih no suele guardarse las cosas para sí mismo cuando las descubre. Cuanto más dura sea la verdad que descubra, más severa podría ser su reacción. Lo que sucede en el lado de Simen también aumenta la carga sobre KVSM. Mientras KVSM lidia con el caos en su propia vida personal, también tiene que lidiar con los problemas que atraviesa Simen. Por lo tanto, las decisiones de KVSM no deberían evaluarse únicamente desde la perspectiva del amor. El personaje ya está atravesando un periodo emocionalmente muy intenso. Precisamente por eso, el acercamiento de Tunkai llega en un momento inesperado para KVSM. En mi opinión, el verdadero plan terrible de Tunkai podría ser minar la confianza de KVSM en Omer en lugar de ganársela a la fuerza. Porque una de las maneras más fáciles de acercarse a alguien es resaltar las deficiencias en su relación actual. Si Tunkai actúa con premeditación, se convierte en un personaje realmente peligroso. Pero existe otra posibilidad. Quizás Tunkai no tenga ninguna mala intención. Tal vez le guste KVSM y simplemente vea el distanciamiento de Omer como una oportunidad. Esta posibilidad hace la historia más interesante, porque si Tunkai no es malicioso, la lucha de Omer con él se volverá aún más difícil. Omer no encontrará un enemigo declarado. KVSM no podrá zanjar el asunto simplemente diciendo, Tunkai es mala persona. En tal situación, todo dependerá de la decisión de KVSM. Y mi predicción es que KVSM no recurrirá inmediatamente a Tunkai. Primero intentará comprender la actitud de Omer. Pero si Omer se distancia en lugar de comunicarse, las posibilidades de Tunkai aumentarán gradualmente. De hecho, espero que Omer se enfrente a Tunkai más adelante en el episodio. En tal confrontación, que Omer pierde control y Tunkai se mantenga tranquilo sería bastante efectivo. Porque, desde la perspectiva del guión, mostrar a Tunkai tranquilo y a Omer enojado generará la pregunta en la mente del espectador. ¿El verdadero problema es Tunkai o son los celos de Omer? Creo que la mayor sorpresa del episodio 139 podría estar aquí. Inicialmente, el espectador verá a Tunkai como una amenaza, pero a medida que avanza el episodio, podríamos ver cómo las decisiones equivocadas de Omer ponen la relación en mayor peligro. En conclusión, no interpreto este tráiler simplemente como Tunkai se ha enamorado de KVSM. En mi opinión, aquí se está jugando un juego mucho más complejo. La llegada de Tunkai revela el mayor miedo de Omer, lo que interrumpe su comunicación con KVSM. A medida que KVSM se confunde más, Tunkai gana terreno. Así, se crea un equilibrio muy peligroso entre los tres. Creo que la verdadera pregunta no es si Tunkai convencerá a KVSM, sino si Omer tomará la decisión correcta para evitar perderla. Porque si Tunkai actúa estratégicamente, cada error de Omer le beneficiará. Y si el objetivo de Tunkai es realmente separar a KVSM y Omer, esto podría ser solo el principio. Creo que es muy probable que la gran confrontación se posponga hasta episodios posteriores y que KVSM finalmente tenga que tomar una decisión muy clara sobre uno de los dos.